Buenos días. Mi nombre es José Luis Parra y como director de esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, es para mí un honor darle la bienvenida a nuestra escuela para este seminario, incluido dentro digamos, del programa de seminarios de la universidad sobre tecnología e innovación para los objetivos de desarrollo sostenible, que en este caso específico está dedicado a implicaciones de la Agenda 2030 para la financiación de la investigación. Ya digo mi más cordial bienvenida a todos ustedes. Estoy convencido que para la comunidad investigadora de nuestra universidad y en general de la universidad, entiendo que es una gran oportunidad el poder participar, sobre todo con las personas que me acompañan en la mesa, que creo que son del máximo nivel para los objetivos que se pretenden. Paso a presentarlos. A mi derecha, Teresa Riesgo Alcaide, directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Don Julián Romero Zarco, responsable de bonos sostenibles del BVA. Don José Antonio Alonso Rodríguez, antiguo miembro del grupo asesor de la Fundación Bill y Melinda Gates y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. También don Carlos Matáis, profesor titular de la universidad y, en cierta forma, coordinador del equipo de trabajo que ha puesto en marcha este seminario, y a quien le cedo la palabra para que ya nos explique cómo se va a desarrollar el acto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, director, por acogernos hoy en la Escuela de Minas. Como se ha dicho, hay un equipo impulsor de estos seminarios. Algunas de las personas responsables de esta iniciativa están aquí con nosotros. Está Antonio Molina, director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Está José María Sumsi, catedrático también de esta universidad, y dirige el CEIGRAM, otro gran centro de investigación. Pachi Elorza no nos ha podido acompañar, pero también es uno de los promotores. Manuel Perlado iba a intentar venir, que también dirige el Centro de Fusión Nuclear. Ernestina Menasalvas. Al final hay un grupo que hace ya unos meses presentó al programa de esta universidad, el programa propio de investigación de esta universidad, una iniciativa que durante los 2 próximos años trata de que tengamos la oportunidad de, como universidad, ir descubriendo cómo nuestra actividad investigadora puede contribuir a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y haciéndolo, estamos convencidos de que vamos a tener, como hoy sucede, la ocasión de interactuar más entre nosotros. Estamos en una universidad muy compleja y también por su propia estructura a veces demasiado fragmentada, y creemos que estos seminarios pueden ayudar a conocernos mejor, a entender que la investigación que hoy cambia el mundo es una investigación que exige esfuerzos interdisciplinares y exige además que estemos más y mejor conectados con la sociedad, con la industria, con las administraciones públicas, con la sociedad civil. Todo eso en este proceso de 2 años que creemos que se va a producir, y creemos además que vamos a poder explicar mejor cuál es nuestra propuesta de investigación como universidad pública. Se iba a conectar desde Estados Unidos la vicerrectora de investigación, Asunción Gómez, que es una persona absolutamente clave en todo esto, que está apoyando desde el principio la idea. Me ha pedido que disculpe su no presencia, en este caso iba a ser digital porque le va a ser imposible, pero también me ha pedido que les transmita la importancia que para la universidad tienen estos seminarios y este proceso. De hecho, una de las cuestiones a las que queremos llegar es a configurar una especie de mapa elaborado por toda la comunidad investigadora, en el que realmente podamos identificar en qué objetivos de desarrollo sostenible, en cuáles de sus metas podemos tener un mayor impacto, y de ese modo, como decía antes, conectar mejor
nuestra capacidad investigadora con los grandes asuntos, con los grandes problemas de la sociedad. Muchas de las personas que nos acompañan han estado en seminarios anteriores. Este es el cuarto seminario que tenemos. Han participado ya más de 300 investigadores de unos 65 grupos de investigación. Estoy mirando a la izquierda porque hay un equipo técnico que nos está ayudando al grupo promotor a sacar todo esto adelante, con Pablo Sastrone e Irene Ezquerra, que están ayudándonos en la producción de todo esto. Están ayudándonos también para que los seminarios tengan una difusión más allá de lo que sucede hoy, y todos los seminarios anteriores están disponibles en la página web correspondiente de la universidad. Hoy estamos grabando también porque queremos que eso sea así. Y además en los seminarios intentamos, en la medida de lo posible, interactuar con quienes asistís y ir adquiriendo información que nos ayude a entender mejor qué es lo que más nos interesa de esta agenda. De hecho, en los seminarios anteriores ya hemos ido haciendo preguntas sobre en qué objetivos podíamos tener un mayor impacto, y nos hemos encontrado resultados interesantes. Por ejemplo, una gran parte de los investigadores creen que pueden hacer contribuciones importantes a la transformación de las ciudades. No es casualidad que esta universidad sea una mini ciudad dentro de la ciudad. Y curiosamente ha surgido algo, y es que cuando preguntas por un objetivo secundario en el que creemos que podemos impactar, también es masiva la respuesta en un objetivo concreto, que es el cambio climático. Hay muchos investigadores que, aunque nuestra primera prioridad no sea el cambio climático, sí lo vemos como la segunda, lo cual quiere decir que hay un margen muy importante para la actuación interdisciplinar en torno a ese objetivo, e incluso para, como universidad, hacer una reflexión sobre cómo podemos participar en él. Bueno, en cualquier caso, toda esta información está disponible en la web. Sé que hay personas que tienen mucha información de los objetivos de desarrollo sostenible, otras que tienen menos. También en la web damos pistas para poder conocer la agenda. Es algo que no es complicado, se puede hacer acudiendo a una serie de documentos y de referencias de Naciones Unidas, y hoy partimos de la idea de que, bueno, entendemos en qué consiste la agenda y la importancia que tiene. Bien, en todo este proceso hay seminarios que tienen una orientación más enfocada al trabajo entre nosotros, a crear comunidad, a trabajar en la elaboración de ese mapa del que hablaba antes. Y hay otros seminarios como el de hoy, en los que el foco está en traer a personas que desde fuera de la universidad nos pueden ayudar a entender mejor este proceso. Hoy, como veis, es un seminario de este segundo tipo, y donde decidimos desde el equipo promotor que sería bueno preguntarnos si todo este esfuerzo que estamos haciendo está o no alineado con los grandes flujos que financian la investigación y la innovación. Nuestra hipótesis, como comprenderéis, es que sí, que si orientamos nuestra investigación a los ODS vamos posiblemente a estar mejor preparados para poder responder a los programas nacionales e internacionales que financian la investigación y la innovación, pero está bien que nos lo cuenten y que lo contrastemos con personas que están en organizaciones clave en las que se toman las decisiones de política y de financiación. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es una ronda de 3 intervenciones. Ahora explicaré cuál es la lógica, y después habrá tiempo para interacción con los asistentes. Como sabéis, nos gusta mucho utilizar en estos seminarios una herramienta que se llama Slido, que es muy fácil de utilizar. Ahora Irene nos va a explicar cómo funciona, de modo que a medida que vayan sucediéndose las intervenciones podamos ir colocando algunas preguntas
y podamos también incluso valorar entre nosotros qué preguntas nos parecen más interesantes, de modo que cuando empiece el debate tengamos ya cargada la batería de preguntas. Entonces, Irene os va a explicar en un minuto en qué consiste. No hace falta bajarse ninguna aplicación, es totalmente online y con un móvil o un ordenador se puede seguir bien. Sí, muy rápidamente, no sé si... Sí, aquí lo podéis ver. Simplemente podéis meteros en vuestro navegador, sli.do o slido.com, cualquiera de las dos, y donde podéis introducir el código, escribís ODS3 y ahí ya podréis escribir preguntas anónimamente o con vuestro nombre, como queráis. De todas maneras, luego pasaremos el micrófono para quien prefiera preguntar directamente aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Pues vamos a comenzar. Tenemos hasta las 3 de la tarde. Estamos siendo muy cuidadosos en los tiempos porque hay que alimentarse también y hay que ir a dar clase y otras cosas. La razón, como ya hemos contado alguna vez, de hacerlos a esta hora es que es una hora que creemos que es más posible, más probable que tengamos todos disponibilidad en la agenda. Sabemos que este seminario venía en un día muy malo. Aún así, se han inscrito más de 110 personas, tenemos una presencia muy buena y os agradecemos mucho que estéis aquí hoy. Las intervenciones siguen una cierta lógica y lo hemos estado hablando con los invitados. En primer lugar, José Antonio Alonso nos va a dar una perspectiva de los desafíos de la financiación de la Agenda 2030, de una agenda tan ambiciosa que si se cumple nos llevaría en 2030 a un escenario de producción, de consumo, de vida en general muy diferente al que tenemos hoy. José Antonio, para quienes hemos trabajado o trabajamos en el ámbito de la cooperación internacional, es una persona importante, yo le digo muchas veces y en ello se nota también que somos amigos, que es un maestro para quien nos empezamos hace ya tiempo a dedicar a la cooperación internacional, y él ha sido un profesor y un experto muy activo en la elaboración de la propia agenda. Es el único español, creo que eres, que estaba en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en la elaboración de algunos de los documentos clave para perfilar la posición española ante los objetivos de desarrollo sostenible. Él fue coordinador y autor de muchos de esos trabajos. Yo tuve la ocasión de participar en alguno de ellos. Y hasta hace no mucho tiempo estaba en el consejo asesor de la Fundación Bill Gates, que es uno de esos donantes privados que está cambiando un poco el panorama de la financiación del desarrollo y de la financiación de la investigación que busca la transformación social. Entonces, José Antonio nos dará un panorama, tendrás no más de 15 minutos para que nos quede tiempo para el debate, y yo creo que va a dejar el marco servido para que Teresa Riesgo, a quien todos conocéis, catedrática de esta universidad y ahora mismo directora general de Innovación en el Ministerio de Investigación, Ciencia y Universidades, Ciencia, Innovación y Universidades. Bueno, pues ella está asistiendo realmente a deliberaciones, incluso a decisiones que se están tomando ya, que pueden o no, nos tiene que decir, resonar con esto que estamos contando aquí. Y finalmente queríamos tener la perspectiva del sector empresarial, y hemos invitado a Julián Romero, que es uno de los responsables de los fondos sostenibles del BBVA. Luego nos dará algunas noticias de cómo un banco como el suyo está realmente buscando proyectos empresariales y proyectos de inversión alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Él tiene una larguísima trayectoria en el banco y además es de esos directivos de empresa que nos encontramos cada vez más que realmente dentro de sus organizaciones son verdaderos gestores del cambio. Son personas que están contribuyendo a que las políticas de las grandes corporaciones y a veces de las no tan grandes pues se estén orientando a todo esto. Entonces, bueno, después de esta introducción no me queda más que daros la palabra. Podéis ser de pie, sentados, como estéis más cómodos, y lo que sí que haré es, cuando quede 1 o 2 minutos, seré descortés y os avisaré de que el tiempo ha llegado. Muchísimas gracias.
Ahora. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la escuela por acogernos y al ITD por darme la oportunidad de estar en esta sesión con todos vosotros. Me he subido aquí porque estoy ahí atrás al fondo que ni veía la mitad de la sala, ¿no? Entonces ibais a oír una voz que sale desde el escenario sin que vieseis a nadie pronunciando nada. Bueno, voy a tratar, como son 15 minutos, de concentrarme en 5 ideas, 2 minutos por cada una de las ideas y quizá una reflexión de conjunto. Estoy contento de que en la mesa comparta la sesión no solo con Carlos Matáis, que está haciendo un trabajo excelente desde el ITD y además es viejo amigo en estas lides, sino también con 2 representantes de la administración y por otra parte del mundo empresarial, porque a estos 2 sectores me voy a referir en alguna de estas 5 aspectos que quiero comentar. La primera idea es algo que probablemente todos ustedes conozcan, la Agenda 2030. Alguno diría que supone un cambio de paradigma en la definición de una agenda de desarrollo en lo que ha sido la tradición de Naciones Unidas o de la comunidad internacional en general a lo largo de estos últimos años. Quizá lo de paradigma a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero desde luego sí lo que diríamos es que es una visión distinta de cómo afrontar los problemas del desarrollo, que implica asumir el sistema internacional en estos momentos en toda la complejidad de los desafíos que comporta un mundo mucho más interdependiente, mucho más cambiante, mucho más complejo de gestionar. Y si no decimos que es un cambio de paradigma, al menos tendríamos que decir que junto con esa visión hay un cambio de escala en la dimensión de los problemas que la comunidad internacional ha decidido afrontar a lo largo de los próximos, ya no 15 años, sino 13 años que nos quedan por delante. La agenda es mucho más ambiciosa en sus propósitos que cualquiera de las agendas anteriores, incluidas las que Naciones Unidas ha ido generando a lo largo de las décadas, sobre todo de los años 90. Es una agenda mucho más comprensiva en el sentido de que integra dimensiones que en muchas ocasiones habían estado ausentes en agendas previas, temas relacionados con la gobernanza, temas relacionados con la configuración de las instituciones, temas relacionados con la profundidad de la equidad a nivel internacional, incluida la equidad de género, pero también en el interior de los países, entre países, temas relacionados con la paz, que no habían estado, temas sobre todo relacionados con la sostenibilidad, que hasta 5 de los 17 objetivos tienen relación directa con esta gran dimensión de la sostenibilidad. Y todo esto, toda esta ambición, este carácter comprensivo va acompañado de un rasgo básico de la agenda que la diferencia de las anteriores y que rompe con esa estructura dual de donantes y receptores para pensar que la tarea de desarrollo y los desafíos de desarrollo son en buena medida desafíos compartidos y que por tanto requieren de una acción colectiva de calidad a escala internacional, a escala global, para la resolución de muchos de ellos. Claro, afrontar todo esto, y es la primera gran idea, implica movilizar los recursos a una escala, una cantidad de recursos a una escala que no lo han planteado las agendas anteriores. Existen estimaciones de qué magnitud tendrían estos recursos y las estimaciones son, yo no me creo ninguna, ya les adelanto, pero en fin, se mueven entre 1,5 trillón que es la estimación que hace la red de soluciones sostenibles de desarrollo, a la estimación que hace la UNCTAD de aproximadamente entre 3,5 trillones y 8 trillones. Si tenemos en cuenta que la ayuda internacional, trillones de dólares, estoy hablando de trillions, para que se entienda el término, ¿no? En sentido anglosajón. Si nosotros observamos que la ayuda oficial al desarrollo en estos momentos se mueve más o menos en 140.000 millones, o sea, 140 billions, quiere decir, como señaló el Banco Mundial, que hay que pasar de un orden de magnitud de movilización de recursos de billions a trillions, lo cual no es fácil. Es decir, nos estamos moviendo en una escala notablemente más ambiciosa y que requiere, por tanto, una respuesta internacional nueva. En parte, esa respuesta internacional la ofreció
la Agenda de Acción de Addis Abeba, que es una conferencia que se hizo 2 meses antes de la de Naciones Unidas, pero de la que se habla poco y, sin embargo, yo creo que es muy importante para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No se harán realidad si esa agenda, que prevé una integración de fuentes muy diversas de financiación, no se lleva a efecto. Esta es mi primera idea. Estamos moviéndonos un ámbito de movilización de recursos que no tiene precedentes. La segunda es que, si queremos afrontarla, necesariamente no va a ser, ya di los datos para que se tenga en cuenta, no va a ser a través exclusivamente de la financiación oficial. Ni la financiación oficial de carácter internacional, que es muy escasa, como antes señalaba, ni la financiación oficial, con ser muy importante, de los países por sí mismos. Especialmente si tenemos en cuenta que una parte importante del mundo que ha de sumarse a la acción de desarrollo es un mundo que tiene carencias notables en sus sistemas fiscales, en sus posibilidades de obtención de recursos. Me estoy refiriendo a los países en desarrollo y particularmente a los países más pobres, sin los cuales la agenda no se puede cumplir. Por tanto, es necesario, digamos, sumar recursos nacionales e internacionales, públicos y privados. Esta es el segundo gran mensaje que está detrás de la Agenda 2030. Para ponerla en marcha es necesario poner en común recursos procedentes de muy distintas fuentes. 3 precisiones querría señalar sobre esta segunda idea. La primera es que, estando todos de acuerdo en que es necesario sumar fuerzas, es necesario también llamar la atención acerca de que no todas las fuentes de recursos sirven para las mismas cosas. O dicho de otra manera, no son sustituibles las aportaciones que demandamos de los sectores públicos y privados o de los distintos mecanismos de financiación a los que se puede acudir. Es importante convocar a todos, integrarlos a todos en una acción conjunta, pero saber muy claramente que una parte de los objetivos de desarrollo sostenible remiten a políticas, a objetivos de política pública que deben de ser financiados con fondos públicos. Y hay otros, sin embargo, en donde el concurso de la financiación privada es absolutamente crucial. Esto es muy importante, pero lo que es importante no confundir una cosa con otra y no poner las esperanzas en la financiación privada en objetivos que son fundamentalmente de política pública y a la inversa, de manera igual. Es decir, es importante convocar a todos, pero saber claramente cuál es la función de cada cual, de cada fondo en relación con los objetivos que se propone perseguir. La segunda idea tiene que ver con esta, la segunda precisión tiene que ver con esto, y es que en ocasiones se sobrevalora las posibilidades de concurso del sector privado, que siendo muy importante, en mi opinión, es necesario también ser cauteloso acerca de qué cabe esperar de su contribución y, en segundo lugar, hasta qué punto esa contribución es adicional a los fondos públicos. En estos momentos hay un debate internacional muy notable acerca de las 2 condiciones que se pide para que ese concurso del sector privado esté debidamente alineado con los objetivos que se propone la agenda. Uno de ellos es garantizar la adicionalidad de los recursos, es decir, que no se esté convirtiendo la financiación pública en realidad en un subsidio para que el sector privado haga aquello que de otra manera hubiese hecho igual, pero ahora lo hace en mejores condiciones y con mayor rentabilidad, primera condición, y segundo lugar, que los propósitos a los que se convoca el sector privado estén debidamente alineados con los objetivos públicos. Entonces, esta idea de alineamiento y adicionalidad es muy importante. Y tercera precisión, aún así, creo que estoy siendo sesgado, unilateral, en la medida en que estoy viendo o insistiendo en cómo la agenda y los propósitos de la agenda requieren del concurso del sector privado. Ahora quisiera que viésemos esta idea desde la otra perspectiva. Es que al sector privado le interesa sumarse a la acción transformadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo por lo que puedan comportar de transformación de sus propias entidades del sector privado, convirtiéndolas en entidades mejor preparadas para el futuro, con mayor capacidad de interacción con otros actores sociales, sino porque los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible son en sí mismos fuentes posibles de mercado y de acción inversora para el sector privado.
la Business and Sustainable Development Commission dimensionó las posibilidades de negocio asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible en cerca de 14-15 trillones de dólares, es decir, mucho más de lo que en principio costarían los objetivos de desarrollo sostenible, y eso considerando exclusivamente cuatro grandes áreas, una lo que tiene que ver con la energía y el cambio climático, otra que tiene que ver con la alimentación y la transformación agraria, otra que tiene que ver con las transformaciones de las ciudades y otra que tiene que ver con la salud y el bienestar social. Por tanto, hay un propósito y unos intereses compartidos y se trata de distribuir las funciones adecuadamente. Tercera gran idea, sí es importante la financiación, es importante también la innovación. La agenda no se hará solo con financiación, sino con, yo me gusta insistir en tres dimensiones o tres aportes necesarios para hacer la realidad. Uno son los recursos, otra es las capacidades y en tercer lugar son la voluntad política. Sin esos tres componentes no se puede producir la agenda, porque también hay que cambiar reglas y eso es voluntad política. Hay que movilizar recursos y hay que tener capacidades tecnológicas para dar respuestas a problemas que hemos identificado como muy importantes, pero para los que no tenemos solución. Y realmente somos, y más particularmente, como antes se ha dicho, yo he trabajado a lo largo de estos últimos 12 años en Naciones Unidas dentro de un comité de expertos de desarrollo, y en Naciones Unidas particularmente, pero yo diría que en casi todos los ámbitos, somos muy favorables a cuando nos faltan las ideas, buscar la palabra, como decía Goethe, que nos salve de la situación, ¿no? Tenemos buenas palabras, pero tenemos muy pocas ideas en algunos de los ámbitos que definimos como objetivos deseables y que lo son ciertamente. Por lo tanto, es muy importante la investigación. La agenda lo reconoce realmente y dedica yo diría que dos objetivos muy centralmente a hablar de ello. Uno es el objetivo 9, donde ahí hay tres metas estrictamente relacionadas con la innovación, pero también el objetivo 17 nos habla de la necesidad de dar respuestas innovadoras de carácter general. Y también la agenda de acción, o para la acción, de Addis Abeba, a la que aludí anteriormente, dedicó un capítulo, es la primera agenda de financiación del desarrollo que lo hace, a los temas de ciencia, innovación y cambio técnico como aspectos cruciales para hacer realidad la Agenda 2030. Pero más allá de estos elementos de que en una y otra agenda se aluda estrictamente a los temas de innovación, es que yo creo que hay un elemento que recorre transversalmente la agenda y es que estamos tratando de cambiar digamos, la ordenación o los sistemas sociotecnológicos en los países. Cuando hablamos de una transición hacia modelos incluyentes y sostenibles, estamos hablando de un cambio que desde luego no es solo tecnológico, pero implica también cambios técnicos, soluciones técnicas muy cruciales. Por tanto, es necesario buscar soluciones innovadoras en todos y cada uno de los ámbitos a los que remite la agenda y no solo en aquellos que expresamente alude a temas relacionados con la innovación. Creo que la innovación es importante para dar soluciones técnicas, en segundo lugar para hacer el seguimiento de la agenda, necesitamos datos, indicadores, procedimientos para dar el seguimiento y en tercer lugar es necesaria la innovación para construir acción colectiva en ámbitos en donde todavía existe muy poca experiencia para construirla. Cuarta idea que quisiera señalar, yo creo que este esfuerzo de innovación, en mi opinión, yo soy muy poco partidario y en el campo de la cooperación, sin embargo, se producen con mucha frecuencia, de las modas, ¿no? Es decir, que de pronto encontremos que la solución a todos nuestros problemas, que son muchos y más en ámbitos de desarrollo, como ustedes pueden imaginar, tenemos la solución que hasta ahora no habíamos encontrado. Esto ha pasado con los microcréditos, ha pasado con tantas y tantas opciones que en cada momento se señalaron. Y yo, sin embargo, pienso que los problemas de desarrollo y de cambio del orden social, como los que nos estamos proponiendo, y tecnológico, en el que se asientan nuestras economías desarrolladas, exige tocar muchas teclas a la vez y también en innovación. Creo que es necesario, digamos, enfrentarse a la innovación en muy diversas dimensiones. Por supuesto, en la Mission Oriented Innovation, es decir, en el impulso deliberado hacia propósitos para perseguir. Pero creo que también es muy importante fomentar la innovación desde abajo, grassroots innovation. Es muy importante
reparar en la construcción de innovación social, de respuestas innovadoras en las formas de entender los problemas y de construir acción colectiva. Es muy importante también integrar la innovación en cómo hacer uso de las nuevas posibilidades que nos brindan los medios digitales en todos los campos, de una manera como tecnología transversal. Es decir, es necesario avanzar en muchas dimensiones de los esfuerzos innovadores. Y creo que para eso también, vuelvo a algo que señalé en el primero de los puntos, es necesaria la construcción, la suma de voluntades, la construcción de alianzas de actores diversos, universidad con empresa, con sector público, con fundaciones, con todos los actores diversos. Y creo, con esto termino, la quinta idea, que se está avanzando en este campo. Se está avanzando en este campo de construcción de alianzas, tanto a nivel global como a nivel multilateral, podríamos decir así, entre un país y un organismo internacional, como a nivel nacional. En el ámbito global, y para dar solución a los problemas de búsqueda de nuevos mecanismos de financiación internacional, por ejemplo, se ha construido la Financial Innovation, que es una for the SDGs, dirigida justamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa del Global Compact, que como saben ustedes es una alianza de empresas a nivel internacional, que no solo se comprometen con los derechos humanos, sino que han puesto en marcha un mecanismo para buscar nuevos modos de financiación de proyectos en que se implique la empresa en el ámbito de los SDGs. También existe, por ejemplo, por poner otra alianza de este carácter global, en el ámbito de la financiación, el International Development Finance Club, que es un club de organismos financieros internacionales, en donde están algunas de los bancos regionales de desarrollo que están operando por primera vez a nivel internacional de manera conjunta para financiar los SDGs, cosa que no había pasado en ninguna de las agendas internacionales, donde cada banco no solo es que opere autónomamente, sino en muchas ocasiones compite con otros bancos multilaterales por obtener los recursos. Y en el ámbito tecnológico, de manera exactamente igual, existen iniciativas como es el Technology Bank, que es un banco asociado al respaldo a los países menos adelantados, el DCIS, para respuestas innovadoras a problemas asociados con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o el mecanismo de apoyo tecnológico, Technology Facilitation Mechanism, que es también creado en Naciones Unidas para dar apoyo a respuestas innovadoras y darlas a conocer a nivel internacional. Creo que también hay esfuerzos no solo globales, sino lo que diríamos multilaterales, un país con organismos internacionales. A mí el que me parece más interesante es el que ha hecho el Reino Unido con el PNUD, justamente para Global Challenges Research Fund, que es un fondo para la investigación relacionado con los objetivos de la Agenda 2030, en donde participa el UK Research and Innovation y el PNUD, como antes decía, o en el ámbito nacional. Una de las estrategias que a mí me parece más interesantes en este ámbito de combinar innovación para dar respuestas a los problemas nacionales, pero también para la acción internacional de un país, uno de los que me parece más interesantes es el que se ha construido en Alemania. Existen, por tanto, ámbitos en los que se está avanzando que marcan experiencias, referentes para aprender de ellos y hacernos ver que es posible caminar en ese ámbito. He de decir que, en mi opinión, y tal vez me corrijan los compañeros de mesa, pero en mi opinión España va retrasado en ese proceso. Y solo doy un dato. He estado hablando de dos campos, el de la cooperación y el de la innovación. Pues bien, son dos ámbitos que se parecen mucho. Durante mucho tiempo yo a mí me he dedicado a decir que la política de ayuda es una de las políticas que más ha sufrido los recortes, porque ha caído casi un 70% sus recursos respecto al periodo anterior. Pero podríamos decir lo mismo de la política de innovación, de apoyo a la innovación y al desarrollo. Son dos de las políticas que más han sufrido las consecuencias de la crisis. En un caso, la cooperación al desarrollo, estamos hoy como estábamos en el año 2000. Perdón, en el año 1990. El año 2000 es el que estamos en innovación y desarrollo. Estamos en innovación y desarrollo como el año 2000 y en la cooperación al desarrollo como estábamos en 1990. No hemos avanzado nada en un mundo que nos desafía en estos dos campos, de la acción y el compromiso internacional y en la financiación de la innovación. Y en segundo lugar, ambos también coinciden porque en ambos se demanda la participación del sector privado y en ambos la participación del sector privado, tanto en la cooperación como en la innovación,
es todavía muy escaso si nos comparamos con los que deben de ser nuestros referentes. Queda, por tanto, un gran terreno por recorrer. Tal vez eso sea una promesa de futuro, pero hoy por hoy todavía es un desafío. Gracias. Sí, vale. Bueno, temporalmente estoy en el Ministerio, este recientemente creado Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que es un ministerio que nos da la oportunidad de trabajar juntos en un ámbito que aquí es muy relevante, es decir, en ámbitos que afectan a la formación superior, a la investigación y a la innovación, digamos, bajo un mismo paraguas. Bueno, no os voy a contar un poco, o sea, voy a ser un poco breve y me voy a saltar un poco esta parte del diagnóstico, porque para llegar a la parte del final, que se refiere un poco más a las reflexiones, conclusiones y con lo que hoy nos trae aquí. Bueno, esto es un mapa bastante significativo publicado por la Unión Europea sobre los niveles de innovación, sobre los rankings de innovación en Europa. En este caso, el mapa es un mapa regional en el que se observa que España aparece como un innovador moderado, amarillo ahí, moderado, excepto Euskadi, que aparece como un innovador más fuerte. ¿Qué significa esto? Pues aquí podemos hacer, en esa tabla que veis ahí, que no veis ahí, podemos hacer un zoom y podemos ver qué es lo que está bien, que es lo que veréis en verde, y lo que está regular, que es lo que veis en amarillo, y lo que está fatal, que está en rojo y naranja. Pues como vemos ahí, España es un país que, curiosamente, y frente a los envites tan bestiales que ha habido en los presupuestos de I+D, es un país que tiene un excelente ranking en cuanto a publicaciones internacionales, en revistas prestigio, todo esto. Sin embargo, tiene un extremadamente pobre comportamiento en estos números en cuanto a lo que tiene que ver con la innovación. Por supuesto, también con el gasto en I+D. Hay muchos otros factores que influyen en esto y todos estos Innovation Scoreboards están en la web. Si queréis, son números interesantes. Podéis acudir a los números de la OCDE y os van a decir más o menos lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa? Que somos gente dedicada y nos hemos, digamos, con los pocos dineros que hemos tenido, hemos sido capaces de publicar y de hacer ciencia y que es reconocida, digamos, internacionalmente, pero no nos ha dado la vida o no hemos sido capaces de cerrar el círculo. Bueno, voy a pasar un poco esto y aquí es más o menos en estos números, aquí es lo que dice. Si os dais cuenta, pues ahí lo que quiere decir es que España está ahí muy pequeñico. Esto es la media europea en cuanto a, por ejemplo, colaboraciones público-privadas. Un desastre, ¿vale? Bueno, yo creo que es un desastre. Luego hay otras cosas que estamos muy bien, pues fijaros ahí, como estamos estamos muy por encima en la cooperación internacional, no entendida como se entiende, digamos, en este ámbito, sino en la cooperación internacional en investigación. Bueno, voy a pasar de esto, pero al final, ¿qué es lo que nos pasa? Que, bueno, esto es una cosa muy clásica, ¿no? El círculo de la innovación, sabemos un poco, empezamos por aquí está la investigación básica, aplicada, esto genera conocimiento y a través de un proceso de desarrollo e innovación generamos riqueza. Mientras aquí en medio estamos los que hacemos las políticas públicas que intentamos dar apoyo o deberíamos dar apoyo a todo esto. Bueno, el conocimiento claramente es en lo que nosotros nos vamos a ver en las publicaciones y en las patentes, todas estas cosas, y además en la educación cualificada, que es una cosa muy importante y que importa mucho en este ámbito, particularmente en esta universidad, ¿no? La generación de riqueza, por su parte, nos va a permitir tener mejores empleos, empresas que sean más competitivas y, sobre todo, que al final se paguen más impuestos, que generan más beneficios sociales, más riqueza, que genera más posibilidad de hacer I+D. Y esto es bastante importante. Si no cerramos este círculo, estamos perdidos.
Aquí, además, existe otra cosa, y es que en este país, en general, la parte de arriba la hacen uno y la parte de abajo la hacen otros. Y es muy raro que haya este mestizaje que necesitamos, que es muy importante, muy importante. Y ese mestizaje se tiene que producir en muchos ámbitos, no solo entre el sector público y privado, sino también en muchos ámbitos como lo que estamos viendo aquí, estamos haciendo aquí. Y por otro lado está la financiación. ¿De dónde viene la financiación? Pues habas contadas, básicamente. Bueno, si veis el plan anual de actuaciones en el ámbito de la I+D+I que tiene la Administración General del Estado, pues hay 100 fichas más o menos de 100 actividades, pero básicamente donde están, lo que nos puede interesar aquí, viene de Europa, a través de los programas Marco y de bueno, Ciencia Básica, que está financiada por el European Research Council, y la parte española pues viene básicamente de 2 agencias que dependen de nuestro ministerio, que son la Agencia Estatal de Investigación y el CDTI. Por cierto, que no están dentro de mi dirección general, lo digo por si queréis preguntarme algo sobre si van a salir los proyectos de tal o cual, no lo sé. ¿Vale? En cualquier caso, estoy totalmente de acuerdo en que hay que inyectar más dinero. Es una pena la oportunidad que se ha perdido en España con el talento que hay, en que hemos perdido mucho de ese talento, se ha ido fuera, hemos perdido muchas capacidades dentro del propio sistema, y cuando uno ve los números de otros países, a veces los ve con envidia. Luego os contaré. Entonces, esto es un poco lo que, cuál es la cosa. Somos 10º país, más o menos, ahora creo que somos el 11º este año, en publicaciones internacionales, como el 27, 30, depende del ranking, en innovación. Luego, otra cosa que, como somos espabilados y competitivos, otra cosa es que España se ha convertido en el 4º país recogiendo fondos del Horizonte 2020. Es decir, en un sitio donde los proyectos son muy competitivos, es muy difícil retornar dinero. Y ahora retornamos más dinero del que ponemos en Europa. Bueno, eso es una buena noticia. Es una noticia que tiene mucha relación con la bajada bestial de los presupuestos de I+D en España, porque al final la gente pues, ha tenido que irse a Europa, pero como la verdad es que lo que es buena noticia es que lo hacemos bien, ¿no? y somos competitivos y sacamos de ahí bastante dinero. Entonces, esto es un poco el diagnóstico que yo veo de lo que ocurre aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es, hay que inyectar más fondos en la ciencia y hay que mantener lo que funciona. Es decir, no dejemos otra vez que se nos vayan los talentos que tenemos muy bien formados aquí, por favor. Las cosas verdes son las buenas, las cosas rojas son las malas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, las cosas que tenemos que hacer. Pues tenemos que empezar a valorar, a poner piedras en el camino, en la parte de abajo, para favorecer ese mestizaje, para favorecer que entre el conocimiento y la riqueza haya un camino donde haya unas piedras sólidas donde nosotros podamos ir poniendo los pies, porque si no, nunca lo cruzaremos. Entonces, la primera cosa que hemos hecho, y esto ya está hecho, es que hemos lanzado un piloto de una cosa que hemos llamado el sexenio de transferencia. De forma que, a partir de ahora, a los investigadores no solo nos valorarán los papers, sino que nos valorarán otras cosas. Por ejemplo, cosas que tengan impacto social. No solo impacto económico, sino impacto social. Y eso es muy importante, porque eso es un cambio de idea. Que claro, es que para el año que viene no ha cambiado nada, no va a cambiar nada el año que viene, pero no os imagináis el efecto que tuvo el sexenio de investigación en el mundo de la investigación en España, que hemos conseguido ser el 11º país. Hace 25 años nadie publicaba un paper aquí, era muy difícil, ¿no? Era muy raro encontrar gente que publicaba papers en revistas, y sin embargo ahora estamos ahí muy arriba, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner piedras en ese camino, pero piedras sólidas que nos permitan cruzar ese río, por lo menos a los investigadores. La segunda cosa es que, bueno, vamos a cambiar algunas cosas para favorecer que esa transferencia se haga fácilmente, y vamos a intentar hacer instrumentos justos de colaboración público-privada. Y para esto es también muy importante hablar de esa parte de justicia. Y luego creo que hay que flexibilizar algunas cosas. Bueno, no os voy a hablar del sexenio de transferencia porque iba a venir antes a hablar de esto, pero si alguno luego tenéis preguntas me lo decís, y si no me podéis mandar un correo o lo que sea. Una de las cosas que queremos hacer y que estamos haciendo es que en enero vamos a empezar
a establecer la agenda de investigación española para el nuevo periodo, que es 21-27. ¿Vale? Vamos a empezar en enero. Vamos en fase con Horizonte Europa, o sea, vamos igual que en los mismos años que Horizonte 2020 y Horizonte Europa. Entonces nos planteamos un poco cómo hacerlo, ¿no? No es una pregunta tan... No os imagináis, que nos sentamos ahí en el despacho en Cuzco y decimos, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos bastantes ideas y la verdad es que observamos mucho lo que tenemos a nuestro alrededor. La primera cosa que hemos detectado, y esto no es tan difícil de ver, es que el mundo ha cambiado. El mundo de la I+D+I ha cambiado mucho y ha cambiado de algo que estaba siempre dirigida por la tecnología. Yo cuando empecé a trabajar en la universidad, yo trabajaba, por ejemplo, en un proyecto europeo que se trataba de hacer test de circuitos integrados. Eso era pura tecnología. ¿Para qué eran esos circuitos integrados? Da igual. Da igual, era hacer test de circuitos integrados, eso es lo que hacíamos. Y era, pues eso, dirigido por la tecnología. En un momento dado empezamos a darnos cuenta de que esos circuitos integrados servían para algo y entonces hacíamos test de circuitos integrados para aviónica, o para satélites, o para otras cosas, ¿no? Entonces hacíamos algo que estaba dirigido por las aplicaciones. Pero ahora ya no es así. Ahora los nuevos programas de investigación van a estar dirigidos por lo que ahora es la palabra, digamos, clave, que es la palabra misión. Que aquí los podemos observar como estos objetivos de desarrollo sostenible de los que estamos hablando hoy, o también pueden ser unas misiones que estén definidas por alguien, ¿vale? En general, lo que vamos a encontrar, este gráfico que no veis tampoco, es un gráfico del Observatorio de Innovación de la OCDE, en el que... Si veis un poco, bueno, si veis lo que pone arriba, es la innovación que podemos decir top-down, es decir, alguien desde altas esferas, comités o quien sea, define cuál es el objetivo de esa innovación. Y eso es lo que en general vamos a llamar una innovación basada en misiones, que está orientada, digamos, con unos objetivos concretos. ¿Cuáles objetivos? Estos objetivos, ¿vale? Uy, perdón, que se me ha ido. ¿Vale? Esta otra parte de aquí sería una innovación ya no dirigida, sino que sería más bottom-up, o sea, algo que un investigador o un innovador dice, no, es que yo voy a hacer una nueva generación de zapatillas de correr, ¿vale? Pues eso es una innovación que nadie le ha dicho, necesitamos unas nuevas zapatillas, dedícate a esto, sino que es algo que es bottom-up, mientras que de la otra manera es top-down. Este gráfico es muy importante porque hay una discusión en la gente que hace políticas de I+D sobre si tenemos que favorecer más esto o tenemos que favorecer más esto. Y os voy a poner dos ejemplos bueno, esto es, digamos, de dónde sale el tema de las misiones, que va a ser los próximos instrumentos nuevos que van a aparecer en el Horizonte Europa, que es el 9º programa marco, y que vienen de ese documento de Mariana Mazzucato, que seguramente quizá alguno habéis leído, y bueno, y si no, pues es muy interesante verlo. Pero sobre todo nos van a cambiar un poco la forma de ver las cosas. Hay otra cosa que estamos haciendo para comenzar nuestra definición de la estrategia de I+D+I de España para el periodo 21-27, es observar qué hacen otros. ¿Qué estáis haciendo? ¿No? Entonces, hablamos con nuestros colegas directores generales de otros países y vemos lo que están haciendo, ¿no? Es curioso, por ejemplo, Finlandia se ha alineado absolutamente con los objetivos de desarrollo sostenible a través de misiones. Y entonces, digamos que toda su plan, que está escrito ahí en esa cosa que no se ve tampoco, Government Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Tienen una agenda de investigación con unos planes de investigación propios, digamos, nacionales, orientados a los objetivos de desarrollo sostenible, siguiendo esto. En Alemania lo han hecho un poco de otra manera y lo han filtrado de otra manera. Eso está copiado, estas
esto está copiado de unas transparencias de una presentación que que me mandó mi homóloga alemana. Es muy interesante y me da un montón de envidia que han hecho un gran acuerdo de país. O sea, todos los departamentos ministeriales y el Parlamento prácticamente global han aprobado un gran plan estratégico que se llama High-Tech Strategy y en el que han definido 12 misiones, no son iguales que las de Horizonte Europa, son un poco distintas, algo más abiertas, y todo está alineado con esas 12 misiones. Desde luego, entre esas misiones hay muchas, o sea, todas están a su vez alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, como en un nivel más bajo, con misiones un poco más concretas, digamos, que los objetivos de desarrollo sostenible. Por poneros un ejemplo, pues hablan de un mar sin plásticos, ¿vale? Entonces, ya no es solo un mar saludable, etcétera, sino un mar sin plásticos, ¿vale? Entonces, digamos que es un objetivo un poco más concreto que el anterior. Bueno, y luego la tercera cosa es que me gustaba mucho, como estoy tan motivada con el tema de la transferencia, y perdonadme, pues me gustó mucho que tenían esta frase y digo, pues mira que los alemanes vamos a la par en esto, ¿eh? Esto está muy bien. Pero claro, es otro nivel, ¿eh? Es otro nivel. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que vamos tarde, pero también, como lo mío está ahora ponerle ilusión y eso, como he dicho desde el principio, lo que somos es espabilados y motivados, pues yo lo que creo es que vamos tarde, pero podemos coger carrerilla y podemos hacerlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos motivación, desde luego necesitamos ayuda de todos los sectores, es decir, las universidades, centros de investigación, empresas, organismos internacionales. Necesitamos ayuda y asesoramiento que vamos a pedir, no nos vamos a quedar solos en el despacho escribiendo un documento. Y otra cosa que necesitamos es presupuesto. O sea, esto no se hace de gratis. Tenemos que recuperar los niveles que deberíamos tener en este momento. En algún gráfico de estos que me he saltado decía que el objetivo era que en 2020 alcanzáramos el 2% en presupuesto de I+D. Es imposible, ya os lo digo. Bueno, otra cosa con la que creo que es un ejemplo muy representativo en este ámbito y que la próxima vez os voy a poner de ejemplo y voy a cambiar esta transparencia es el mestizaje. O sea, juntemos gente que trabaja en cosas distintas, con formaciones distintas, con culturas distintas y pongámoslos a trabajar juntos. Hay un ejemplo que, bueno, el otro día fui a un evento de EIT Health y me gustó mucho este ámbito, ¿vale? Así que no es que todos tengamos que hacer de todo, es que cada uno tiene que hacer lo que sabe, ¿eh? Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, especialízate, zapatero a tus zapatos, pero coopera, ¿vale? Y esto quiere decir, rompe las paredes de tu laboratorio y construye un puente con tu vecino. Y nada, muchas gracias. Y perdonad porque me he pasado el tiempo. Bueno, pues buenos días, tardes para muchos. Muchas gracias, director Carlos y el resto de los ponentes. Bueno, voy a intentar explicaros por qué el mundo de la inversión y por qué tenemos que ser positivos hacia los retos tan enormes que nos comentaba especialmente José Antonio, que son de un tamaño totalmente desconocido y que ha cambiado digamos, la dinámica que él también se refería de donante-receptor. Estos son los retos a los que nos enfrentamos y necesitan unas cifras de una escala que por primera vez, trabajando además en el sector financiero, siempre que hablamos de estos números
nos hablamos y sentíamos un poco de obscenidad, pero por primera vez escuchándolos y hablando en estos volúmenes los hablamos con una cierta sensación de positivismo, porque creemos que queremos ser parte de la solución, y son números que intentaré también explicaros a los que pienso que se puede llegar. Antes de llegar a la conclusión positiva a la que me gustaría llegar, quería explicaros por qué en qué se está moviendo en las tomas de decisiones de los inversores, por qué ha cambiado y por qué somos optimistas. Yo he titulado la presentación de los ODS a las IDS porque básicamente un inversor cuando quiere poner su dinero en un determinado proyecto necesita primero encontrarse unos mínimos de rentabilidad, y en eso la cosa no ha cambiado, pero lo importante de aquí es que se ha conseguido traducir esos objetivos en proyectos e inversiones que van a conseguir esos criterios mínimos de rentabilidad y van a contribuir a los ODS. Os cuento porque esto realmente ha habido, yo creo que ha sido un poco de suerte, pero cuando se ponen los ODS delante en Naciones Unidas y se explican, no estaba todavía la cumbre de París, y gracias a la cumbre de París yo creo que digamos que se visualiza por parte de los inversores que hay oportunidades y mejor dicho, que hay riesgos, y como tales va a haber oportunidades. Yo creo que es esa aceptación de los riesgos a los que el planeta se va a someter si no tomamos medidas, lo que ha hecho modificar el paradigma de inversión de los grandes inversores, y son más bien a los que me voy a referir, porque las cifras de las que hablaba José Antonio son de un tamaño que van a necesitar de esos grandes capitales para poder llevar a cabo esos proyectos. Entonces, justo antes de la cumbre de París, desde el ámbito privado, y en concreto una serie de bancos venían con este tipo de preocupaciones, porque esto no es nuevo. Hay preocupaciones por inversiones temáticas ya en los 80, en los 90. Kioto, Copenhague han producido esas inquietudes, pero la verdad que a un nivel muy bajo. Es este grupo de entidades los que yo creo que tiene una idea muy brillante, que básicamente es muy simple y muy brillante, que es: en vez de pensar que estamos prestando dinero a esta compañía o a esta institución, vamos a prestar dinero a un proyecto. Esa sencilla pero brillante idea es la que permite que compañías que probablemente nunca habían pensado en esta posibilidad de financiación descubran que se ha generado por parte de los inversores una necesidad o un deseo de invertir en el proyecto y no en la compañía. Con una serie de principios que se ponen en práctica o que se anuncian en el 2014, se anuncian lo que se llaman los principios de los bonos verdes,
que ha sido básicamente la arquitectura sobre la que este nuevo paradigma de financiación se ha basado. Justo unos meses después se firma la Cumbre de París, y que es el gran catalizador de, como os decía antes, del cambio de escala de estas inversiones. El gran catalizador porque de pronto, por un lado los inversores, pero también nosotros, el sector financiero, como intermediario de los movimientos de capital, somos conscientes o nos hacen conscientes de la cantidad de riesgos que tenemos por delante, en los retos que tenemos por delante, y la necesidad de que seamos parte de la solución cambiando la colocación de los capitales, digamos, desde de unos sectores y de una serie de proyectos a otros que tengan como objetivo, digamos, el conseguir movernos a una sociedad, a una economía, a una nueva economía, donde que funcione, digamos, con unos parámetros bajos en carbono y que permitan llegar a los objetivos de París. Ahí podéis ver cuál ha sido el volumen, el crecimiento prácticamente en 4 años de este mercado. Os pongo cifras para que veáis que justo el mes pasado este mercado en su conjunto ha llegado al $500 millones, y aquí estoy hablando si habláramos en terminología anglosajona estaríamos hablando de $500 billion, para seguir con los números de José Antonio. Existen más o casi 500 emisores diferentes de todo el mundo que ya han presentado a inversores proyectos sostenibles, bueno, estáis viendo las cifras de crecimiento, a qué paso están teniendo lugar. Y aquí es donde esto pasa, como veis, desde 2014 hasta 2018, y es después de la Cumbre de París, básicamente entre el 2016 y el 2017, cuando el tema de los ODS, y aquí vuelvo un poco al centro de la presentación, se incorporan, porque esos mismos inversores que estaban demandando proyectos positivos para el medio ambiente descubren que la necesidad que tienen y el capital que tienen disponible va más allá digamos que de la parte verde o de la parte medioambiental, y quieren invertir en proyectos sociales. Veis a la derecha, porque eso está basado en un libro blanco que los 2 mayores fondos de pensiones de Holanda anunciaron creo que en mayo de 2017. Ellos básicamente lo que hicieron es coger los 17 objetivos. Ahí sabéis que dentro de los 17 objetivos existe un número importante, creo que son alrededor de 169 subobjetivos, y fueron uno por uno pensando cuáles de esos 169 serían potenciales proyectos invertibles y que, por supuesto, como condición tenían que cumplir unos determinados mínimos de rentabilidad. Y de esos 169 sacan 52, en los cuales ven que esos ODS se convierten, y de ahí el título, en inversiones de desarrollo sostenible. Como os podéis imaginar, eso, desde el punto de vista de número de proyectos, desde el punto de vista social, el número de proyectos es ingente,
y les pone en una situación de ampliar enormemente el abanico de inversión. Y creo que es importante aquí también señalar un elemento que, porque bueno, estos grandes inversores, sean fondos de pensiones o fondos de inversión, al final tienen inversores, bueno, pues probablemente muchos de vosotros podéis tener una pensión o sois partícipes de algún fondo de inversión. Están ofreciendo y están ofreciéndonos a todos nosotros oportunidades de invertir con un propósito. O sea, por primera vez, y esto es un cambio yo creo fundamental para el inversor, yo puedo ir a mi gestor de fondos y decirle: yo quiero un fondo que sea positivo para el medio ambiente o que cumpla unos determinados criterios sociales. Eso es un cambio también de paradigma muy importante que, desde luego, anticipa cambios muy importantes en la forma de invertir en el futuro. Entonces, bueno, ahí quería quería que vierais cuál ha sido de dónde nace el interés de los ODS y también de cómo se cruza la Cumbre de París y la inversión verde, que es la que realmente cambia el paradigma de los inversores y la que hace descubrir los riesgos que el no hacerlo implica, y por tanto digamos que es el iniciador de los ODS en su aspecto obviamente social y su digamos traducción en inversiones susceptibles de movilizar capital. 3 minutos, termino. Quería poneros ahí unos ejemplos de todos esos. Son emisores. Hay, como os he dicho antes, había 487. Estas operaciones son todas de este año. Quería que vierais ejemplos. Ahí tenéis desde del gobierno francés a compañías privadas como Danone, instituciones públicas como el Instituto de Crédito Oficial, que tengo que decir que ha sido uno de los grandes impulsores de los bonos sociales en Europa, y BPCE es un conglomerado de bancos, de cajas de ahorros y bancos cooperativos franceses, y por supuesto el Banco Europeo de Inversión como multilateral. Todos de distintas actividades, atendiendo a distintos sectores económicos, pero en todos contribuyendo, y tenéis a la derecha a qué objetivos esos proyectos están contribuyendo. Muy deprisa, para intentar terminar, quería simplemente ahí que vierais cuál es la toma de decisiones, muy sencilla, la toma de decisiones de un inversor a la hora de incorporar un proyecto a su cartera, y como veis, volvemos al caso de los fondos de pensiones holandeses, que se ha convertido en referencia, y luego os puedo comentar de quién es por si tenéis interés, porque se ha convertido en la referencia de la inversión en SDGs, en ODS. Como veis, es un árbol muy sencillo de decisiones, y eso también yo creo que nos da un poco la expectativa del potencial que estas inversiones van a tener en los inversores, digamos, mayoristas, y que van a ser los que sean capaces de alcanzar las cifras estas tan fabulosas que comentaba José Antonio, y que es complicado repetir porque, como él dice, hay muchas previsiones. Solamente un minuto. Quería acabar aquí, pero solamente un minuto para hablar de España, porque yo creo que los mensajes que se han dado
En el mundo de financiación mayorista, que es al que yo os he estado hablando, son más optimistas o al menos son más positivos dependiendo del ángulo con el que lo miremos. Por un lado, que sepáis, por ejemplo, en 2017 España ha sido el 6º emisor de bonos verdes o sostenibles en el mundo, lo cual nos dice que las grandes empresas e instituciones están muy concienciadas con este tipo de financiación, tienen proyectos y están delante de los inversores ofreciéndolos y con gran éxito. Y aquí hablo de compañías privadas, hablo de instituciones públicas, hablo de gobiernos, de comunidades autónomas que ya han realizado han tenido ya estas experiencias. Y sí que es verdad que ahí estaríamos más en la línea de mis predecesores. En el mundo del inversor en España estamos bastante por detrás de Europa y de Estados Unidos y en general del resto del mundo. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo y en particular en los bancos tenemos que ser movilizadores de ese interés. Y eso es todo. Hola, sí. Soy yo, entonces. Muchas gracias. Como Julián no le gusta hablar de su libro, no ha comentado que su banco el año pasado, este mismo año, ha anunciado, ya se lo hizo en una conferencia en Salamanca que organizamos entre la UPM y la Universidad de Salamanca, un fondo de 100.000 millones de euros para inversiones de aquí al 2025 en proyectos y en empresas que demuestren impacto en objetivos de desarrollo sostenible. Y todo eso tendrá, en mi opinión, implicaciones, y lo podemos debatir ahora, en la investigación aplicada que se va a necesitar para hacer realidad algunos de esos proyectos. Bueno, vamos a entrar en el debate. Hay algunas preguntas en Slido. Yo quería primero a mis colegas del equipo promotor, a Antonio Molina y a José María Sunsi, que están aquí, si queréis, como casi fila cero, hacer alguna pregunta y luego ya pasamos el micrófono al público, o lo paso directamente. Lo abrimos. José María, ¿querías tú? Esta oportunidad no voy a desaprovechar el hacer la pregunta más a José Antonio. Dentro de los mecanismos innovadores, no tan innovadores porque ese es un tema que se viene hablando hace años, ¿qué papel crees que pueden jugar los mecanismos fiscales globales, por ejemplo, tasa Tobin? Es verdad que estoy hablando de impuestos, tasas no nacionales, y eso nos lleva a la gobernanza global, que esto, en mi opinión, es uno de los puntos francamente débiles del futuro de los ODS, ¿no? Porque la gobernanza global, lejos de mejorar, empeora con personajes como Trump, ¿no? Realmente, ¿eh? Entonces, ¿cómo ves esa posibilidad de la que se ha hablado varias veces desde hace años, ¿no? Porque la tasa Tobin, por ejemplo, pues no es nueva, pero algo similar a nivel de todo, por ejemplo, una tasa sobre las transacciones financieras mundiales, que son muchos trillones o cuatrillones, yo ya no sé, me pierdo, ¿eh? Igual son cuatrillones. Yo la pregunta es para Teresa y también para José Antonio. Desde el punto de vista, ¿cuáles son las grandes barreras que tenemos desde el punto de vista de la innovación? Es decir, porque para mí es la dicotomía que tenemos como país y no sé si es una cuestión de cultura. A mí, como a ti, Teresa, lo que he visto ahí de educación, de innovación y transferencia en la educación superior me parece crítico. Creo que, de hecho, nosotros como universidad en eso podemos ser líderes. Y creo que no somos conscientes de que podemos ser líderes. Para mí es un problema.
Y la cuestión es que, también para José Antonio, ¿desde qué punto de vista? Yo creo que cuando se habla mucho de los ODS y hay unos objetivos muy claros, yo creo que si la sociedad es consciente que para alcanzar esto lo que hace falta es una innovación tecnológica. Que hay un componente, digamos, de compromiso personal, pero también hay un componente de innovación tecnológica que no tengo muy claro que eso se transmita o la sociedad tenga ese pálpito de que para resolver los retos que tenemos o innovamos y tenemos nueva tecnología o igual no vamos a poder resolverlo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, sobre la pregunta que planteaba Sunsi acerca de la financiación global, realmente cuando yo señalaba que para la agenda es necesario no solo movilización de recursos estrictamente, sino también voluntad política y capacidades tecnológicas, pero voluntad política, me refería muy claramente a este tipo de acciones, ¿no? Es decir, estamos en un mundo muy interdependiente y sin embargo tenemos estructuras de gobernanza de esa interdependencia muy frágiles. Y hay ámbitos en donde realmente es difícil generar un impuesto a las transacciones financieras o un impuesto de tipo Tobin de manera compartida a nivel internacional y, digamos, haciendo que la recaudación después sea utilizada para proveer bienes públicos globales. Es relativamente difícil encontrar la suma de voluntades para hacer eso. Sin embargo, hay ámbitos que uno le cuesta ver cuál es la razón por las que no se avanza. Por ejemplo, en el ámbito, por no salirme del ámbito fiscal, porque no avanzamos en la cooperación fiscal. Aquí lo único que se trataría es, en definitiva, de algo que no solo haría más gobernable el sistema internacional, sino que todos los países podrían salir beneficiados. Es decir, impediría que hubiese oportunistas fiscales o empresas que operan bajo el término este de optimización fiscal, pero en realidad es elusión fiscal, cuando no evasión fiscal, aprovechándose de los intersticios de un sistema internacional que no acaba de coordinar el ámbito de la fiscalidad. ¿Por qué no avanzamos en eso? Realmente es una pregunta que para mí se me hace difícil de contestar, porque realmente saldría, si no es aludiendo a los intereses de las propias empresas, que obviamente se resisten a ello, pero desde el punto de vista de los estados y de las sociedades sería beneficioso para todo, y desde el punto de vista de la gobernanza del sistema internacional nos haría confiar más en unas instituciones públicas que gobiernen este sistema, porque uno de los problemas que está detrás de todo esto que decimos de Trump y compañía es, yo creo, una desafección, no solo con las instituciones nacionales, sino también un poco desafección con todas las respuestas institucionales que son incapaces de diagnosticar y dar soluciones a problemas que, sin embargo, sentimos que es de sentido común afrontarlos, ¿no? Entonces, yo soy relativamente, o creo que nos vamos a encontrar bastantes resistencias en el ámbito de la fiscalidad en crear un impuesto de carácter global, aunque creo que llegaremos a ello, pero confío en que seamos capaces de vencer más rápidamente las resistencias a una mayor cooperación fiscal. Y de hecho la OCDE ha avanzado en ese campo, ¿no? A través de la iniciativa BEPS para corregir los mecanismos más manifiestos de elusión de las multinacionales en el ámbito operativo. O sea, que se están dando pasos que yo creo que son prometedores, aunque son todavía muy suficientes. Y respecto a la otra pregunta, respecto a cómo transmitimos a la sociedad la necesidad de la innovación, ¿no? Yo creo que creo que comparto la preocupación. Ciertamente todavía la sociedad está muy alejada de los objetivos de desarrollo sostenible. Quizá en la universidad algunos la conocemos más, pero la realidad es que la sociedad española no conoce en toda su profundidad qué suponen los objetivos, qué desafíos comporta, por qué han de ser asumidos en estos momentos. Y yo diré además que, en mi opinión, Naciones Unidas no construyó una narrativa adecuada para estos objetivos de desarrollo sostenible. Construyó indicadores y construyó objetivos, pero no construyó una narrativa de por qué estos, ahora y en qué sentido, ¿no? Y entramos en una época bastante difícil para construir esta narrativa, por lo que antes señalabas, ¿no? La constelación
de fuerzas políticas a nivel internacional no son favorables a poner en marcha esta agenda. Entonces es necesario transmitirlo a la sociedad. Este acto y otros muchos como este hay que hacerlos para hacer ver que esto es una oportunidad real para todos, para las sociedades, para las empresas, para las universidades, de ponernos a trabajar en cosas que importan de una manera conjunta. Y yo creo que lo más importante de todo ello es que además, si lo hacemos bien, no solo es que conseguimos objetivos que son deseables, sino que nos hacemos mejores a nosotros mismos. Hacemos mejores universidades si sabemos trabajar colectivamente y con otros en estos objetivos. Hacemos mejores empresas y hacemos mejores gobiernos si saben diseñar hacia el 2030 propósitos de esta naturaleza, poniendo en marcha el conjunto de las fuerzas de la sociedad. Y aquí yo creo que sí es cierto que cuando uno mira, y termino ya, el ámbito internacional, y ambos sin ponernos de acuerdo pusimos a Alemania como ejemplo, ¿no? Pero Finlandia yo también coincido. Uno, la verdad que se muere de envidia cuando ve que estos países son capaces de trazar consensos que traspasan digamos, el horizonte de la legislatura, ¿no? El horizonte político, y lo marcan como escenarios de largo plazo. Y aquí en España realmente también esta dimensión política tenemos muchas carencias para construir consensos que ilusionen y movilicen a la sociedad y que trasciendan el horizonte de una legislatura. Bueno, es que estoy muy de acuerdo con eso, porque ahí estamos siempre intentando pensar tengo un sueño, y es que haya presupuestos plurianuales para algunas partidas, porque si no, no podemos hacer nada, ¿no? Si para desarrollar un nuevo medicamento necesitamos 15 años, lo que no podemos es estar jugando con un presupuesto que hoy sube, mañana baja, y estamos siempre así. Bueno, en cuanto a las barreras de la innovación, yo creo que desde luego nos hace falta perder la cultura de todos hacemos de todo. Creo que esto en las universidades, particularmente en España, ha sido bastante hecho, y creo que es bastante negativo. Y tenemos ejemplos de... yo siempre pongo un ejemplo... ahora ya no está ahí Roberto, pero siempre pongo un ejemplo de algo que funciona muy bien para estas cosas, que es la Oficina de Proyectos Europeos de la UPM. Y es que no está ahí, pero se acaba de ir. Pero la Oficina de Proyectos Europeos es una parte que está especializada en hacer una labor que a los investigadores nos da promoción, soporte, en fin, nos abre puertas con posibles socios y nos ayuda luego a justificar los proyectos, a hacer todo eso. Y entonces, cuando tienes ese soporte, es todo más fácil. ¿Qué es lo que no tenemos en España? No tenemos esa misma formación, no la tenemos en temas de transferencia. Y esto es algo que vamos a intentar hacer. Yo estoy luchando, pero fácil. La segunda cosa que también quería decir, de una pregunta que aparecía por ahí, es un ejemplo que escuché ayer al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades portugués, que estuvo ayer en Madrid. Curiosamente, nadie se habrá enterado, porque estuvo en la Autónoma dando una charla en la cátedra Accenture que tienen en la Autónoma sobre temas de transferencia e innovación. Y nos contó que en los formularios de evaluación de los proyectos de investigación en Portugal, ahora les preguntan cómo se alinea su trabajo, sus resultados de investigación con los objetivos de desarrollo sostenible. Podemos empezar a hacer una pequeña cultura de, o sea, que existe esto, me lo tengo que mirar, ¿sabes? Al menos, pues los investigadores ya sabemos cómo somos. Entonces, me lo tengo que mirar, porque esto al final lo que hace es que empieza a impregnar una cultura y una comunicación que es súper importante. Y luego la tercera parte que tenemos que hacer es comunicar en los medios de comunicación, no solo en eventos, más especializados, sino que esto hay que comunicarlo hacia afuera. Es curioso cómo un proyecto de ley de la Ley de Energía y Clima, presentada, el borrador, por Transición Ecológica, solo sale un aspecto de esa ley en la prensa. Un aspecto. Es una ley larguísima. Si la habéis leído, hay montones de cosas que tienen muchísima importancia. Y solo sale un aspecto, y es que no nos vamos a poder comprar un coche diésel en el año 2040. Vamos, no sé, creo que eso de verdad que no es
O sea, hay que leérselo entero, vamos. Bueno, simplemente agradecerte el comentario que has hecho. Sí que, aunque no lo he dicho en la presentación, tengo aquí algunos folletos del compromiso de BBVA con la sostenibilidad. Creo que es parte de esas iniciativas que a nivel privado van cambiando y van modificando y van informando sobre los objetivos sostenibles y qué posibilidades desde nuestro ámbito de actividad podemos ofrecer. Solamente decir que aparte de los 100.000 millones que el banco se compromete en los 8 años a financiar en proyectos sostenibles, que es una mirada para afuera, el otro pilar es hacia adentro, y hay un propósito de tener el 70% de nuestra actividad que sea ofrecida por energía renovable. El banco se ha comprometido a no invertir en el sector carbón a nivel global, a no invertir en el sector de aceites bituminosos en nomenclatura castellana. Y luego hay otro tercer pilar que yo creo que es muy importante y que confirma las palabras de Teresa. El tercer pilar es la colaboración activa. O sea, hay un propósito muy importante de que esto no lo podemos hacer solos y un número bastante importante de iniciativas en las que queremos con todos, digamos, partners de nuestra actividad, movilizar conciencias. Hay proyectos de inclusión y de educación financiera y bueno, simplemente quería decir que desde nuestra posición hemos hecho una declaración, yo creo, muy interesante de intenciones sobre sostenibilidad y creo que es bastante pionera a nivel global también. Pues antes de que el director clausure el acto, queríamos pediros disculpas porque hoy se nos han ido 10 minutos del horario previsto, también hemos empezado un poquito más tarde. Creo que teníais preparada una evaluación que se puede hacer en Slido también, entonces si podéis, bueno, pues ahora o en cuanto cerremos, cubrís esa evaluación y nos dais ideas para seguir mejorando estos seminarios. Y bueno, en nombre del equipo promotor y, como ya he dicho antes, con el apoyo total que tenemos del rectorado y de nuestra vicerrectora de investigación, quería agradeceros a los ponentes y al público por acompañarnos hoy. Yo creo que ha sido sumamente interesante. Me alegra mucho de que estén grabadas las presentaciones porque sé que hay mucha gente que no ha podido venir porque le ha coincidido con otras cosas, pero que va a consultar esos vídeos y vamos a seguir difundiendo la agenda y el por qué, como decía antes José Antonio, una agenda como esta nos va a llevar a ser una mejor universidad. Más conectada con las necesidades del mundo en el que nos toca vivir y además una universidad en la que trabajemos también en un entorno mucho más fructífero y mucho más deseable de colaboración entre nosotros y de colaboración con la industria y con la sociedad en general, que es algo para lo que yo creo que nuestra universidad está especialmente bien preparada. Así que nada, director, te paso el micrófono para la despedida y muchas gracias por acogernos aquí. No lo he dicho antes, perdona, los seminarios se van moviendo por todo el campus. La idea es ir llegando a cuantas más personas mejor. Sí, gracias Carlos, lo sé y me parece una excelente idea. Creo que nos debemos felicitar como universidad por esta iniciativa, por la respuesta que tiene. Creo que, como se ha podido ver, ha sido del máximo interés lo que hemos hecho y como parte de la universidad, pues el ofrecimiento a seguir colaborando en lo que sea necesario para continuar en esta importante y necesaria tarea. Nada más y con esto clausuramos el seminario de hoy. Muchas gracias.